No es que lo vimos hoy y hasta dentro de 4 meses cuando llegó con los ojitos totalmente cerrados, lo volvimos a ver, no. A este niño lo veíamos con mucha frecuencia, cada 2 semanas, durante ese periodo tuvo 3 internamientos, algunos de un día, otros duraron más tiempo, y en todos, casi en cada uno de ellos hacíamos aspirado de médula ósea, muchos de ellos, como lo mostró la doctora Méndez, eran aspirados secos, pero veíamos 1 o 2 células que nos hacían seguir sospechando en la posibilidad de leucemia megacarioblástica, y esto es lo que le planteamos a la mamá. Con sospecha diagnóstica nunca iniciamos tratamiento, tenemos que tener bien documentado el diagnóstico para poder iniciar tratamiento, debido a que el tratamiento tampoco es inocuo, también tiene muchos efectos no deseados, la neutropenia, las infecciones asociadas y el riesgo de mortalidad durante esos periodos de inducción, que es muy alto en leucemia aguda mieloide en general, megacarioblástica con mayor razón, por la misma mielofibrosis y la tardanza en la recuperación hematológica. Entonces no iniciamos tratamientos si no tenemos bien documentado el diagnóstico. Esto, el estar informando perfectamente a la madre de la evolución, de por qué tantas médulas, de por qué tantas biopsias, eso creo que nos vale el no tener tantas demandas. Qué bueno que la doctora mencionó la impronta, porque sí se recomienda cuando la médula es en el aspirado es seca. Al realizar la biopsia se recomienda realizar también siempre una impronta, porque allí se pueden desprender más células. Así que es lo que nosotros solemos hacer al decidir la biopsia de médula ósea en una médula ósea seca. Gracias, doctora, por comentar sobre la impronta. Y el doctor Hernández de Querétaro también envía otra pregunta. A estos pacientes se les realiza la mutación, se les rastrea la mutación JAK2 al diagnóstico. No, no lo estamos haciendo. Aquí en México solamente hay un protocolo, pero para metaplasia mieloide y mielofibrosis en adulto. Hemos tratado de que nos investiguen en algunos otros pacientes con otro tipo de problemas, que en realidad parece una eritrocitosis familiar, pero pensando en una posibilidad remota que pudiera ser un mieloproliferativo o una neoplasia crónica, y pues no lo autorizaron. De tal forma que nosotros en nuestro instituto, y creo que en ningún lado en la Ciudad de México o en la República Mexicana se está haciendo la determinación de esto fuera de este protocolo liderado por Novartis. Y el doctor Hernández, muchas gracias, doctor Hernández, por participar con nosotros de manera tan interesante y activa. Tenemos otro comentario, dice: considero que desde que realizamos el aspirado de médula ósea y apreciamos que se encuentra el aspirado seco, es importante realizar biopsia de hueso y ver y enviar a inmunohistoquímica. Bueno, esto es exactamente lo que dijo la doctora Norma López. Sin embargo, los patólogos también tienen dificultades. A pesar de sus marcadores inmunohistoquímicos, ya ven que son de aparición más tardía. Y generalmente se utilizaba por microscopía electrónica con citoquímica ultraestructural, de tal forma que se buscaban ahí los gránulos alfa de los megacardioblastos y se buscaban las membranas de demarcación. Esto aparece en un estadio más avanzado que el megacardioblasto más primitivo, de tal forma que no crean que no lo hacemos, lo hacemos. De tal forma que se han hecho a veces tantas en los pacientes que no tienen diagnóstico, que en patología nos han dicho: ¿para qué nos mandan otras si les voy a reportar lo mío? Que no sé qué tiene, que nada más mielofibrosis y no veo blastos y no encuentro nada. Entonces se hace sistemáticamente un monitoreo periódico de este grupo de pacientes.
Ahora, lo que la doctora Norma López le digo, cuando uno estudia la evolución de las leucemias agudas megacarioblásticas, esto no solamente sucede en nuestro medio. En la década de los 80, a principios de los 90, el doctor Melvin Griffiths, que es uno de los científicos más reputados en el mundo, mencionó con el doctor Bevan 4 casos en Inglaterra. Y de estos 4 casos mencionó unos hallazgos muy interesantes que ocasionalmente llega uno a ver. En primer lugar, lo que decía la doctora Norma López, la importancia de tener un diagnóstico de certeza. De estos 4 pacientes que no había ningún tratamiento perfectamente establecido, les fallecieron 2 rápidamente. Quedaba un niño que presentó durante meses el cuadro estático, como estamos diciendo, que ni la biopsia, ni la ultracitoquímica, ni nada permitía elaborar un diagnóstico de certeza. Pero en forma curiosa hacía como crisis blásticas transitorias y tenía hiperuricemia, aparecían blastos en sangre periférica, había destrucción espontánea sin ningún tipo de tratamiento y luego el paciente se quedaba estable. Y así tuvo una evolución durante meses, hasta que hizo un cuadro de leucemia florida, hizo una infección, sepsis y se murió. El otro era una paciente adulta y la paciente adulta también tenía el diagnóstico tentativo de leucemia aguda megacarioblástica. En la época de la publicación del artículo, dice, no le hicimos nada porque no había un tratamiento establecido. Y llevaba 5 o 6 años sin tratamiento en perfectas condiciones. El cuadro estaba estable, no se movilizaba. Entonces, vean ustedes la importancia de tener un diagnóstico de certeza, porque actualmente estamos padeciendo una epidemia en nuestro país que los pacientes no tienen diagnóstico y se da tratamiento. Ya no utilizamos los criterios tradicionales de cómo vamos a llegar al diagnóstico, cuál es la ruta crítica para establecer un diagnóstico de certeza en un paciente, sino sin diagnóstico se administran tratamientos. Nosotros recientemente tenemos 3 pacientes con leucemia aguda que fueron manejados erróneamente con otros diagnósticos y uno durante 1 año en forma errónea y lo que tenía uno era leucemia aguda linfoblástica. Los otros 2 igual, tratamientos erróneos, afortunadamente menos tiempo. Lo que no se sabe o lo que no quieren reconocer esos médicos es que un tratamiento erróneo con esteroides, inmunosupresores y demás puede privar de la posibilidad de curación a un niño con leucemia aguda linfoblástica, porque no se conoce muy bien el mecanismo, pero hacen resistencia pleiotrópica a drogas que ni siquiera han recibido. Entonces se puede inducir una remisión transitoria, pero generalmente recaen muy rápidamente. Y entonces el hematólogo carga con la responsabilidad de afrontar a la familia que el niño murió, cuando realmente los responsables fueron los que dieron un tratamiento erróneo sin tener un diagnóstico de certeza de la condición que estaban tratando. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no es así, damos las gracias a nuestros profesores invitados. Bueno, pues sin más, agradecerles su presencia, como cada mes, agradecerles a los ponentes, a nuestros invitados su participación y finalmente recordarles que el mes que entra me gustaría ver a la misma población y quizá un poco más. Y nada más un comentario, que si ustedes escucharon las cifras en términos de los números de socios y no socios que acuden, llama significativamente la atención de que la audiencia está conformada mayoritariamente por no socios. Y esto es bueno y es malo. Es bueno porque esperemos que estos no socios los convenzamos de que acudan a las líneas de la agrupación. Y a los que son socios y no vienen, pues exhortarlos a que vengan, o al menos que utilicen los mecanismos en línea para seguirnos mensualmente las actividades académicas de nuestra agrupación. Sin más, un agradecimiento a todos ustedes y pasen ustedes a degustar un brindis y unos canapés. Gracias por todo. A ustedes.